Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente acá desde la sala de redacción de su programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy me encuentro aquí con el pastor Petco. Bienvenido. Gracias, El gracias. pastor Petco es el presidente de la Asociación General y es un gusto tenerle hoy en nuestro medio nuevamente en el programa de Preguntas y Respuestas. Y a cada uno de ustedes también le damos la bienvenida el día de hoy. Esperamos que hayan sido bendecidos con el día que está terminando o ya ha terminado y que podamos disfrutar también de esta presentación del tema que tenemos hoy, cuidando a los ancianos. Vamos a comenzar el programa con una oración. Ustedes pueden acompañarnos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento para pedir tu bendición, también el perdón de nuestros pecados. Bendice al pastor Petco que va a responder a las preguntas y hacer la presentación en el día de hoy. Bendice también a cada una de las personas que se conectan, que están también en Facebook o en Zoom o en YouTube. Tú puedas bendecir también cada familia que también hace parte de este programa, que cada martes nos siguen. Tú puedas bendecirles y que juntos podamos también tener este privilegio de poder enriquecer nuestros conocimientos a través de tu palabra. Concédanos tu gracia, bendice también las reuniones que se están dando inicio ya ahora en este mes de julio, allí en Perú. Tú puedas bendecir, tú puedas regalar tu gracia y tu bendición en cada una de estas actividades. Bendice a los delegados que estarán viajando. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes y ya pronto estaremos también transmitiendo desde Perú, allí en Carlos Cosa. Vamos a transmitir también nuestro programa de preguntas y respuestas, así de que todos están invitados porque va a haber la continuidad, aunque vamos a estar allí en reuniones, en actividades, pero vamos a poder estar también con ustedes transmitiendo el programa de preguntas y respuestas. Nuevamente, bienvenido, Pastor Petco. Gracias, gracias. Ok, vamos a mirar unas preguntas que tenemos en relación a este tema tan interesante y es el cuidado de los ancianos o cuidando a los ancianos. Y tengo aquí varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué dice la Biblia acerca del cuidado de los ancianos? ¿Hay algo referente a esto en la Biblia? Sí, tenemos muchos versículos que hablan de los ancianos. Vamos a verlo en el PowerPoint. Tenemos versículos donde Dios promete que Él va a cuidar a los ancianos. Así que la debilidad que una persona recibe por ser mayor de edad, la disminución del esfuerzo, también la fuerza mental no es la misma, la Todo se fuerza va física. mermando cada día. Entonces, un niño pequeño estaba muy dependiente de los padres. Toda la vida nos estrechamos a obtener más independencia posible, pero cuando llegamos otra vez en una mayor edad, entonces la dependencia empezamos de perderla y otra vez nos volvemos dependientes de una ayuda de afuera. Entonces eso es una crisis muy importante, es una pérdida, un dolido que nosotros, si no estamos preparados, también si creemos a Dios podemos pasar por una crisis
muy severa, muy profunda. Y yo conozco personas que fueron ancianos, sí, también pastores de la iglesia, que fueron tan afectados por la crisis que se decidieron a abandonar la iglesia. Ya. Hasta ahí llega el peligro de perder la fe, de perder la confianza a Dios. Y todo eso, por eso tenemos esas preguntas y los hermanos se preguntan qué hay que hacer en ese caso. Y es interesante porque lo que usted ha mencionado un poco, hay una pregunta en relación a eso, es cómo prepararnos para llegar a ser ancianos, porque de pronto nos preparamos para otras cosas, pero no para ese momento, y todos vamos para allá. De alguna u otra forma llega el momento que nos corresponde también a nosotros. Entonces la pregunta es cómo prepararnos para llegar a ese momento. Lamentablemente eso es que sucede, las personas no les gusta pensar de que un día seremos dependientes de otros, que seremos ancianos. Entonces, por ejemplo, viene la edad de la jubilación y una persona está jubilada de su profesión en el mundo, o si trabaja en la iglesia, también la iglesia le propone, mira hermano, hermana, es tiempo de jubilarle porque hay más jóvenes que quieren tener el empleo y nosotros estamos ocupando ese lugar. Entonces nos viene como de sorpresa. ¿Cómo puede ser que me están jubilando? Es que ¿Me van a sacar? Sí, me quieren sacar, es una ofensa. Y eso es un problema porque eso significa que nosotros no nos hemos preparado. Y entonces eso nos viene de sorpresa, no tenemos ningún preparativo. Muchos dicen, pero ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues me ponen a un lado, yo no saber nada más, y esto y lo otro. Pues ahí están varias complicaciones involucradas que vamos a estudiarla en el PowerPoint. Interesante, o sea, psicológicamente la persona debe estar preparándose para ese momento, porque si no, como usted dice, va a ser de sorpresa y va a entrar en una crisis también, porque dice, oye, pero me sacaron del trabajo, y muchas personas les molesta eso, ¿no? O sea, porque ya les van a jubilar y tienen que dar la oportunidad para otros, como usted mencionó. Y esto para ellos es como que, bueno, me están sacando, me están retirando, y es molesto, ¿no? Pero si nos preparamos, saber de que hay un momento, los sacerdotes también en el Antiguo Testamento trabajaban un tiempo y tenían que dar oportunidad, y ellos hacían trabajos diferentes, pero ya no el que oficiaban cuando tenían la oportunidad de hacerlo cuando estaban más jóvenes. Los levitas, específicamente. Sí, así era. Sí. Ahora, cuando llegan los hijos también, cuando están los hijos en casa, cuando está toda la familia, pero a veces tampoco nos preparamos para cuando los hijos se van, como alguien decía, llega a quedar el nido solo otra vez. Entonces, es otra parte de la situación que muestra de que ya estamos llegando a esa etapa, ¿no es? Es una de las complicaciones de la edad avanzada. También, si todavía no hemos llegado a la edad de la pensión, todavía estamos funcionando, trabajando, pero quizá nosotros los hombres trabajamos, pero ¿qué pasa con las señoras, con nuestras esposas? Muchas veces ellos no trabajan, ellos han dedicado toda su vida en la educación de los niños. Y ahora los niños se nos van. Se casan o quieren estudiar, bueno, abandonan el hogar. Y entonces es una crisis que entra enormemente. Para muchos viene también de sorpresa. Dicen, ay, mis hijos se salieron de la casa, pero oye, pues ya sabemos que ellos son de edad. En las conversaciones se entienden que ellos quieren salir, entonces es el tiempo de enfrentar este asunto, un nido vacío se llama, un fenómeno en que nosotros, si no somos preparados, no sucede lo mismo. Es una pérdida de los niños, la presencia de los hijos,
y entonces es un dolido que nosotros sufrimos y muchas personas lo toman muy fuerte y pueden llegar a depresiones y a graves enfermedades y dificultades por el dolor que sienten, que están abandonados, que no lo quieren más, que ellos no son necesarios más. Y eso es muy problemático. En el mundo es un asunto de preocupación y por eso hay estudios y hay también estudios de cómo preparar la persona, cómo curarla. Y nosotros como iglesia debemos por lo menos empezar esa conversación. Así es, interesante. Muchas gracias. Tengo una pregunta más acá y es la siguiente, en relación a la iglesia y la responsabilidad con los ancianos. ¿Es una responsabilidad de los ancianos de cuidarlos? ¿En qué forma está bien hacer ancianatos como para llevar a nuestros ancianos? Es un asunto que en el mundo es una inversión provechosa a tener ancianatos y también depende de cultura. Cultura es un poco diferente, pero si conocemos o si queremos seguir la cultura bíblica de mediterránea, israelí, entonces ahí no se provea nada de ancianato. Yeah. También los testimonios de hermana White, que es ya de Estados Unidos, tampoco propone una solución de ancianato. Y vamos a ver el testimonio que hermana White está escribiendo para la iglesia. Ella no recomienda juntar los ancianos juntos y un lugar. ¿Por qué? Porque los ancianos se sientan felices cuando están colocados con la familia, con una familia. Y si ellos no tienen familia propia, debe ser una otra familia que le está cuidando. Así es interesante esa parte. Y hay una responsabilidad, y creo que es en Timoteo que se presenta allí la responsabilidad de los hijos, de los parientes, y la iglesia debe de hacerle ver a esos, si tiene nietos, si tiene hijos, si son ancianos, que tiene familia. Entonces es la responsabilidad de ellos de cuidarlo, ¿no? Si es que ya no tiene familia o otra cosa que ya por su alimentación, ni siquiera, entonces, como usted acaba de mencionar, es interesante que pueda haber una familia que lo pueda adoptar, que pueda estar y pues pueda estar muy cuidado, diferente a llevarlo a un lugar de esos donde seguramente para nuestros principios no va a poder convivir bien en ese lugar. Muy bien, yo quiero que usted ha mencionado de una presentación donde podemos ampliar más acerca de estas preguntas, entonces vamos a tener el tiempo para la presentación, por favor. Sí, con ayuda de Dios vamos a seguir esa presentación y queremos ver prácticamente casi en orden de las preguntas están también los testimonios y versículos bíblicos. El primero vamos a considerar la Biblia. Éxodos 20:12 dice: honra a tu padre y madre para que tus días se alegren sobre la tierra y Jehová tu Dios te da. Entonces podemos ver que es parte de la ley de Dios. El asunto de los ancianos y cuidar los ancianos o honrarlo no es un asunto de segunda importancia, sino Dios lo pone en los 10 mandamientos, que significa que es una parte muy importante. Y si Dios dice que los hijos deben honrar a madre y padre y debe cuidarlo, vamos a ver aquí apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que dijo en el primero de los Timoteo, capítulo 5:8, dice: pero si alguno no provee para los suyos, la familia extendida o directa, yo mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, aquí se confirma que la ley de Dios, especialmente cuando se refiere de honrar madre y padre,
es cuidar los suyos. Entonces, es un asunto incluido en la fe, incluido en la ley de Dios, incluido en la comprensión del Evangelio. Porque si no lo entendemos, si no lo practicamos, obviamente estamos fuera del orden que Dios ha establecido. Y aquí está el testimonio que habla de los ancianatos. Hemos considerado eso con el pastor Avellaneda. Constantemente se insiste en el asunto de cuidar a nuestros hermanos y hermanas ancianas que no tienen hogar. ¿Qué se puede hacer por ellos? La luz que el Señor me ha dado se ha repetido. No es mejor establecer instituciones para el cuidado de los ancianos, para que puedan estar juntos en una compañía. Tampoco deben ser enviados fuera de casa para recibir atención, que los miembros de cada familia ministran a sus propios parientes. Bueno, cada uno puede leer todo los parágrafos y puede ir a investigar también el contexto de esto, pero también depende de las tradiciones de diferentes naciones. Tenemos, por ejemplo, el asunto oriental, como es de India y toda Asia, donde abandonar a los ancianos es una de las vergüenzas más grandes que te puede pasar. Igual en Mediterráneo, en mi país, abandonar a los ancianos cuando necesitan ayuda, eso es la vergüenza más grande que puede suceder. Sin embargo, en los países más avanzados, con una ayuda social muy desarrollada, como es Suecia, por ejemplo, los ancianos viven solos. ¿Por qué? Porque el gobierno se encarga de los ancianos. Ellos envían, hay un servicio especial que el anciano recibe, visita, limpieza, le compran comida, le cocinan, le hacen todo lo que se puede hasta que se puede, que el anciano se queda en su apartamento, en su casa, el gobierno se encarga de todo eso. Y si ya no puede más, entonces hay ancianatos muy limpios con presencia de asistencia médica y todo eso. Y es tan bien desarrollado el servicio que se considera mejor que si se encargan los hijos para los ancianos. Entonces, allí yo he visitado a nuestras hermanas ancianas, hemos hecho cultos en las casas de ancianos, y eso es la tradición que ellos tienen en estos países. Pero hay otros países donde no tiene esa tradición, lo contrario, los ancianatos tampoco son bien construidos, no tienen asistencia médica, no son limpias, huelen mal y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Es que los ancianos también pierden los nervios, gritan y atacan a los otros ancianos. Es terrible. Nosotros también podemos hacer servicios por la tarde los sábados, visitar los ancianatos, cantarle, hablarle de Dios. Eso ayudaría también mucho a esos ancianos dejados solitos. Pero eso es que sucede. La Biblia, si seguimos la doctrina bíblica, es clara. Cada familia debe tomar cuidado de sus ancianos, y si la iglesia debe tomar esa función, entonces deben asignar tal anciano a tal familia que lo cuida. Y vamos a llegar más adelante con los puntos de la preparación y vamos a ver qué importante es tener una preparación en ese sentido. Aquí está Eclesiastés capítulo 3, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que no debemos ser frustrados si llega la edad avanzada, porque dice que todo es hermoso en su tiempo. Ser anciano no significa que somos rechazados, que somos
inútiles, tiene su hermosura, tiene sus ventajas, pero hay que cambiar la mentalidad dependiendo de la situación en que estamos. Vamos a ver cómo, para aprovechar esa hermosura, para aprovechar este tiempo. Hay que cambiar también de actividades y hay que tener planes, hay que tener preparaciones y entonces sí vamos a disfrutar la hermosura de ese tiempo avanzado, de esa vejez, ¿sí? Aquí el plan de Dios para el cuidado de los ancianos. Aquí tenemos en Salmo 61, dice, ahora también en mi vejez y canas, oh Dios, no me desamparas, hasta que haya mostrado tu fuerza en esta generación y tu poder y todas las venideras. Entonces, que podemos ver que aquí en el Salmo, el salmista tiene una oración especial. Una oración especial ¿para qué? Para el tiempo de su vejez. Y dice que Dios no me desampares. Entonces, con otra palabra, recuérdate de mí cuando yo estoy viejito. Entonces, es una preparación de oración. Entonces, ¿qué sucede? Es, leyendo ese salmo, se entiende que cada uno que se acerca de la edad avanzada, pues debe considerar esta oración. Y debe decir, mira, ya mi tiempo está cerca, yo debo empezar de orar, debo empezar de prepararme para la edad de ser anciano. Y lo primero es, claro, presentarlo adelante de Dios y dice, mira, Señor, ya no puedo más subir las escaleras, ya no puedo más hacer esto, no puedo correr como antes, me canso, no puedo recordarme las cosas como antes. Entonces, Dios, ayúdame porque yo me estoy acercando a una edad de ancianos. Isaías 46:4 dice, aún hasta tu vejez yo soy Él, y hasta las canas o le llevaré, lo ha hecho y llevaré, aún lo te llevaré y te libraré. Ahí está la promesa de Dios que Jesús o Dios no abandonará. También a los niños, Él tiene un ángel que lo cuida, y los ancianos también hay un y quizá más ángeles que guardadores que está con nosotros, así que nuestra fe debe siempre estar preservada y debemos confiar al Señor, pero debemos prepararnos mentalmente por las cosas que están viniendo. Ahí está la preparación, el plan de la preparación, porque hemos hablado cómo se prepara uno para esta edad. Primero hay que saber cuando llega el tiempo de la ansiedad, de la la edad avanzada. ¿Sí? Primero hay que hacer un plan. Cuando yo tengo 60 años, 65 años, no importa si yo todavía estoy fuerte, puedo correr, voy al gimnasio, hago ejercicios, me recuerda bien, trabajo fuerte, la iglesia o fuera de la iglesia. Todavía tengo quizá unos 5, 7 años hasta que me jubilo. No importa, pero hay que hacer un plan. No está nada mal preparar un plan porque esto nos hace pensar, nos hace planificar para la edad cuando estaríamos ancianos. El número uno que debemos hacer es empezar a desapegarnos de los objetos. ¿Qué sucede? Es que como nosotros hemos vivido ya más de 50, 60 años, entonces hay objetos en la casa que me recuerdan cosas. Hoy eso es cuando mis hijos empezaron a caminar. Hoy eso es cuando mi hija se bautizó.
Ay, eso es cuando se casaron. Ay, eso es cuando nos casamos nosotros. Eso es el traje que yo tenía en la boda. O el traje de la esposa. O esto. Esto es la casa donde nosotros crecimos nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucede? Es que cuando llegamos a la edad avanzada, quizá esta casa no está muy buena. Porque tiene escaleras, hay que subir, hay que bajar, tiene un sótano, entonces nos podemos caer en la escalera, nos pueden hacer daño, entonces las cosas están mal. Pero porque es la casa donde crecieron nuestros hijos, no quiero irme de ahí. Despegar de ese objeto. Entonces estamos dispuestos de sufrir una caída, una ruptura de la cadera, una ruptura, ir al hospital y cualquier otra cosa, pero no despegarme de la casa, irme a otra casa. Entonces ahí está un asunto que nosotros por adelante debemos pensar, bueno, ¿qué son los objetos que yo no voy a necesitar? Porque a veces, yo me recuerdo, fui en la casa de un hermano, a un amigo no es de la iglesia. Entonces ellos compraron la casa de un señor conocido de ellos y ahí en el garaje tenía una limusina. Y yo le dije, pero ¿qué hace esa limusina en el garaje si tú no la estás usando? Entonces él me dijo que el dueño que le vendió la casa le dijo que por favor le guardan esa limusina ahí, porque fue la primera limusina que él tenía. Él trabajaba como un conductor, un chofer de limusina, y con eso hizo su dinero, con eso compró la casa. Entonces la tenía como un acuerdo, pero es un acuerdo enorme. Es una limusina que ya no funciona más, está totalmente fuera del orden y se está deshaciendo con el tiempo. Pero porque es un acuerdo, mira, la gente no se puede despegar. Yeah. Y un día mi amigo le llamó por teléfono y le dije, mira, ¿vienes a recoger tu limusina o si no yo la saco? Y eso es un momento que nosotros debemos empezar. El primero que debemos hacer es empezar de deshacernos de objetos, de recuerdos no necesitamos y que no necesitamos. Y que no necesitamos. El claro. asunto es que eso lleva a que las personas se peguen tanto de estas cosas que no disfrutan del momento de ahora, ¿no? Como usted mencionó, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y el tiempo de la vejez, ser anciano, es un momento hermoso, pero hay que vivirlo como tal. Pero si hay casos que las personas necesitan aún cambiar de ciudad, porque en un lugar que es muy caliente ahora tienen que ir a un muy fresco, o es muy frío, pero ya por su edad necesita ir a un clima más caliente. Exactamente. Todo eso tiene que estar preparado. Interesante esa parte que se está presentando en la preparación. Vamos a ver, por ejemplo, hermano White recomienda que una persona que está cerca de una edad más avanzada, no es bueno vivir una ciudad muy congestionada. Primero, porque el aire no es limpio, mucho ruido, mucha criminalidad. Entonces una persona va a sufrir. Se va a enfermar más rápido. Sí, pero para eso se necesita vender la casa que has tenido o desapegarse de todo y irte en otro lugar. Para mucha gente eso es... ¿Cómo no puede ser? No, eso es el lugar donde he vivido siempre, eso es de mi padre, de mi madre, o eso es que donde mis hijos han crecido y tengo mis acuerdos y todo eso. Y eso es el primero que, para prepararnos bien, eso es que se necesita. Obviamente hay cosas que uno puede y debe guardar, son fotos, son... recuerdos del pasado, que no es nada mal tenerlo y mantenerlo, pero cuando un objeto ya impide una preparación para la edad avanzada, entonces sí hay que deshacernos de ellos. Hay que deshacernos de ellos. Y eso es posible solo si nosotros nos preparamos mentalmente primero. Considera mudarse.
Ahí está el otro punto que hemos hablado. Por ejemplo, si uno tiene una casa con escalera, debe subir escalera, bajar escalera, como aquí en Estados Unidos. La primera planta es el comedor, pero la segunda planta son los dormitorios. Entonces, cada vez subir, bajar, subir, bajar. Entonces, si eso es un asunto que nosotros debemos prepararnos, pues debemos considerar mudarnos a una casa que es plana, que no tiene esas escaleras, porque eso obviamente eso no es, eso va a afectar nuestra salud. Podemos tener un accidente y todo eso. Considerar extender educación. Es un otro asunto que nosotros debemos entender que, bueno, nos van a jubilar. Nos van a jubilar y yo no voy a tener más esa profesión, ese trabajo. ¿Qué hago yo? Entonces, es posible que yo voy a extender mi educación, voy a hacer un curso. Por ejemplo, se habla mucho de salir de las ciudades. Está bien, voy a salir de las ciudades, pero ¿qué voy a hacer en un pueblo chiquito si yo tengo tierra, si yo no sé cultivar? Pues quizá es tiempo de hacer un curso de cómo se cultiva la tierra nuevas. y hacer experiencias nuevas. Entonces, hacer planes. La preparación es más que todo un plan. Cuando me jubilo, si voy a ir, voy a cultivar tierra, voy a hacer flores, voy a hacer tomates, voy a hacer esto. Ya cuando tenemos un plan, y entonces no viene la jubilación como una sorpresa, sino viene como una liberación. Ya podemos disfrutar de ser jubilados. Vamos a decir, antes no podía hacer esto, pero ahora sí lo puedo hacer. Pero si no tenemos plan, entonces es como que nos caemos de la luna y entonces nos duele y no sabemos qué hacer, estamos nada más sentados mirando por las ventanas, lamentando, y eso sí conduce a una depresión. Y a una muerte más rápido. Sí. Una otra opción, como nosotros somos de la iglesia, es hacernos voluntarios en la iglesia. Hay que hacer planes. ¿En qué puedo yo ayudar a la iglesia como voluntario? Hacer la escuela sabática, escribir libros, si me necesitan, la organización me necesita, no me necesita, ir a visitar iglesias, predicar, dar consejería, preparar personas para bautismo. Muchísimas cosas se puede hacer en la iglesia. Un otro punto de preparación es encontrar pasatiempo útil. Y aquí es interesante, por ejemplo, Dorcas. Y eso está conectado con una educación extensa. Por ejemplo, una mujer que puede hacer, pues aprender a coser, a hacer ropas. Entonces, ella cose, hace ropas para los pobres, para los países que no tiene, o como nosotros tenemos las hermanas siempre necesitan vestidos, faldas largas, y no es muy fácil de conseguir en los negocios, pues pueden aprender a coser y hacer buenas ropas. Eso sería, por ejemplo, un hobby que es o pasatiempo, como se dice, muy útil. Pero no solo eso, uno puede dedicarse en pintar, en dibujar, escribir, a fotografiar. Pues hay cientos de posibilidades, actividades, juntos con eso que hablamos de la agricultura, de esto y del otro, y si uno produce suficiente, puede compartir con la iglesia, con los pobres. Hay muchas posibilidades en que nosotros podemos ser útiles. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿qué hacen? Los aeropuertos, ellos ofrecen a los ancianos que se ponen en la caja de información. Y entonces viene un montón de gente, ¿dónde está el avión tal? Entonces ellos ayudan a la gente y todos los días están conversando, ayudando y se sientan muy útil, muy feliz.
Y eso es en un aeropuerto. Pues nosotros podemos ayudar no solo en el aeropuerto, en la iglesia podemos ayudar. Sí, ser diáconos, limpiar la iglesia, hacer buenas cosas para la iglesia, para los miembros. Hay muchísimas actividades que se pueden usar. Me recuerdo que la esposa de hermano Reto en Perú estaba enferma de cáncer, entonces él trabajaba y salía, entonces vino una hermana y dijo, hermano, yo quiero ayudar a tu esposa. ¿Y cómo es así? Sí, ella me dio el mensaje, yo la quiero mucho y tengo tiempo libre y quiero ayudarla. Ay, hermano, qué ayuda para nuestro pastor. Entonces ella lo acompañaba, le cocinaba, le hacía terapias y esto y el otro. Y así hasta que falleció la hermana, ella estaba bien atendida de esa forma. Así que es una idea solo como una persona que no tiene que hacer, no sabe qué hacer, pues hay muchas cosas que hacer. Una persona puede ser muy útil, puede ser salvar vida, como se dice. Tan importante puede ser su actividad. Solo si quiere, se hace un plan y cuando viene la jubilación, o el nido vacío de que estamos hablando, entonces inmediatamente empieza a funcionar. El último, pero lo más importante, es dar consejos y estudios a otras personas. Estudiar por sí mismo. Si no hemos, por ejemplo, leído todos los patriarcas y profetas, solo hemos leído aquí un poco, allá un poco, pues ahora tenemos el tiempo. Nos sentamos a leer y más leemos, más estudiamos, más consejos y estudios podemos dar a los otros. Ese es un plan pequeño de posible preparación de una persona que se acerca a la edad avanzada. Un testimonio dice que hay que ahorrar algo, hay que tener un ahorro. Hemos hablado que, por ejemplo, nosotros llegamos a una edad avanzada, no tenemos hijos que nos cuidan o están viviendo muy lejos en otro país y no se puede. Entonces, cuando tenemos ahorrado algo, cuando tenemos una propiedad propia, podemos entonces, si la iglesia nos consigue una familia jóvenes que nos cuidan, entonces podemos hacernos útil para ellos. Si ellos nos cuidan hasta que nosotros morimos, pues nosotros le vamos a dejar la casa, le dejamos nuestros ahorros. Y entonces los jóvenes están felices porque van a tener no solo el apoyo moral y espiritual, pero también van a tener un apoyo financiero. Y nosotros estamos felices porque nos hemos preparado. Y cuando viene el tiempo de ser ancianos, entonces tenemos algo que dejar, no solo a nuestros hijos, pero en ese caso a las personas que nos quieren cuidar. Cada semana debes guardar en algún lugar seguro 5 o 10 dólares. En su tiempo es mucho dinero. Hoy día quizá 500 o 1000 dólares. No se gastarán a menos que estés enfermo. Con economía puedes poner algo con interés. Con una gestión inteligente puedes ahorrar después de pagar tus deudas. Entonces, primero hay que pagar la deuda y después que hemos pagado la deuda, podemos ahorrar. Y teniendo un dinero, pues eso nos ayuda cuando llegamos a la edad de ancianidad. Por eso, si nosotros estamos preparados, podemos tener una vida de belleza, una vida agradable. Como dice Salomón, cada cosa es bonita en su tiempo. Si estamos preparados, imagínate, tenemos algún dinero, tenemos una buena casa y una naturaleza bonita, tenemos nuestro jardín, cosas que hacer, tenemos nuestro hobby, estamos muy pasatiempo, como se dice, estamos muy útiles, muy ocupados.
Siempre la gente nos busca porque nosotros le podemos ofrecer esto, le podemos ofrecer el otro, estamos dando estudios bíblicos, preparando gente para el bautismo. Entonces no hay tiempo de ser deprimido ni de sentirse mal, lo contrario, la gente nos aprecia mucho y nosotros somos personas dignas, con dignidad y podemos hablar con autoridad y no sentimos de ninguna manera un desprecio porque hemos llegado a una edad avanzada. Ahora que usted habla eso, es interesante, me hace acordar de mi madre. Mi madre, ella tiene ya 85 años, pero ella sigue siendo activa. Ella es, pero ¿por qué? Porque vive, mis hermanos tienen fincas también en el campo, tienen terreno para cultivar y ella es feliz trabajando allí, moviendo la tierra, cultivando, sacando soya, que sembré maíz, que ajonjolí, y diferentes productos siembra en la huerta. Y estoy recogiendo, estoy sembrando. Y esto hace de que ella pues, está viva todavía y se siente útil, como usted dice. Pero si estuviera en la ciudad, no tuviera nada que hacer, estuviera allí como que soy ya para que me atiendan nomás. Eso hace que las personas se mueran más rápido, ¿no? Pero si hay un plan y algo que pueda ser interesante, ya sea en la misma ciudad, voy a visitar a alguien, voy a dar estudio bíblico, voy a hacer una llamada, tengo actividades constantes. Eso hace que la persona pueda estar viva porque está activa y se siente que es útil. El problema es que no, como usted mencionó, no hay una preparación, un programa para esa edad y llega y ahora entonces creemos de que ya se acabó la vida. Así es, así es. Está prácticamente científicamente comprobado que si una persona vive con otra, tiene conversación, especialmente por los ancianos, si hay un pequeño, un niño que ellos ven, un joven, ellos tienen una otra alternativa, una otra vida, viven mucho más, se sienten mucho mejor, porque mucho más saludable. Útil. Y eso es parte de la ley de Dios, eso es el plan de Dios prácticamente. Ya, hay algo interesante. En Colombia, en la Unión Colombiana, se hace un trabajo especial con los ancianos y se hace un congreso para los ancianos. Después de los 60 años en adelante están invitados, todos los que tienen de 60 años en adelante. Este año hicieron uno ahí en la ciudad de Fusagasugá y yo vi unas fotos y unos videos de cómo los ancianos felices de compartir, de encontrarse con otros que hace años no se veían y eso como que los motiva, como que se sienten que todavía pueden apreciados, y van de paseo o hacen ciertas actividades. Entonces hay muchas cosas que puede hacer también la iglesia para que esos ancianos no se sientan solos, no se mueran también. Muy buena idea, sí, sí. Se puede hacer hasta un departamento de ancianos, pero... Así es. Ya en la iglesia local, sí. La iglesia local, sí. Pero bueno, eso es la parte de preparación. Además de otro plan que se mencionó, hay que tener un ahorro financiero o hay que pensar dónde vamos a vivir, qué no vas a cuidar, cuándo nos va a costar. Entonces la parte financiera debe ser considerada, especialmente si vivimos en un país donde todo está costoso, caro, entonces hay que tener una preparación. Obviamente la pensión que da el gobierno también es una ayuda, pero a veces si nosotros no tenemos propiedad propia, debemos pagar alquiler y si pagamos alquiler puede ser que toda la pensión se nos va a ir. Así que una de las cosas de la preparación y del plan es la preparación de las finanzas económicas y la sierva del Señor dice, hay que tener una reserva porque si estamos enfermos, vamos a necesitar ese fondo. Síndrome de nido vacío. Aquí tenemos algunas cuotas de algunos psicólogos que yo he encontrado. Uno es el Anna Hoffman, que es PhD en psicología, perdón. Entonces,
ella dice, cuando los niños crecen y están fuera de la casa, deben sentir una profunda sensación de logro, después que todo asiste a tu trabajo como padre. Pero si, en cambio, te quedas con un sentimiento de pena y soledad, es posible que estás experimentando el síndrome del niño vacío. El síndrome del niño vacío no es un trastorno ni un diagnóstico, pero puede ser una transición muy desafiante para los cuidadores. Así. En el próximo parágrafo, para ahorrar el tiempo, lo pueden leer, ahí dice que sí pueden ser un fondo de una crisis de identidad y también trae consigo depresiones y un sentido severo de dolor. Algunos padres informan que sienten mucha ansiedad porque no saben qué hacer con su tiempo. Otros informan sentirse deprimidos al experimentar una sensación de soledad. Y para algunos también se trata de aceptar su propia mortalidad. Ya empiezan a pensar de la muerte. Ya cuándo vamos a morir. Ya yo pronto voy a morir. Algunos ya no ancianos quiero vivir más. Ya hablan siempre de la muerte porque ya no ven el sentido de que vivir. Y eso es una crisis fundamental, muy grave. ¿Qué hacer para prevenirlo? Para prepararse para un nido vacío, disfruta de otras cosas, además de la paternidad. Otra vez, busca educación, busca un pasatiempo, busca una forma de ser voluntarios. Programa cada hora de tu día, incluida en la programación en el tiempo libre. Eso evitará que te sientes sin propósito. Una forma de evitar eso es eso, hacerte un programa del día y yo me levanto en tal hora, voy a comer en tal hora, voy a ir ahí, después voy a regresar y esto y lo. Cuando se cumple el plan en el fin del día, tenemos el sentido que hemos hecho algo, que no somos así en la deriva. ¿Sí? Comerse por establecer metas pequeñas y manejables hasta que comienzan a formar nuevos hábitos. Y ahí está, una cosa es deshacerse de los objetos, pero otro es deshacerse de hábitos que has tenido antes. Los niños estaban ahí, ellos querían esto, hay que cocinarle para ellos, pero ahora no hay nadie para que cocinar. Entonces hay que cambiar de hábitos. Y conecta con otros. Esos son los consejos de los psicólogos. Habla con otra persona, busca quizá otros que tienen nidos vacíos y con ellos compartan cómo ellos su experiencia. Vencen sus problemas y van en la conferencia en Colombia de los ancianos ahí, porque ahí se van a conectar con muchos otros que tienen la misma situación. Rasgo de carácter aumentado con la edad. Un otro problema de la edad avanzada es que los problemas morales, éticas que no hemos vencido en nuestra juventud se están aumentando cuando estamos ancianos. Debilidades pecaminosas se hacen como monstruos, es mucho más difícil de vencerlo. Entonces se me mostró a David suplicando al Señor que no los abandonará cuando fuera viejo. Es que fue lo que motivó de la oración ferviente. Vio que la mayoría de los ancianos que lo rodeaban eran infelices y que los rasgos de carácter infelices aumentaban especialmente con la edad. Si las personas eran íntimas y codiciosas por naturaleza, lo eran de manera más desagradable en su vejez. Si eran celosos, irritables
impacientes, lo eran especialmente cuando envejecían. Terrible. Entonces entendemos que además de otras cosas hay una caída moral, entonces de la fuerza moral. Entonces, ¿qué necesitamos? Es que debemos aumentar los estudios, leyendo la Biblia, cantar los coritos, ir a la iglesia, juntarlos con gente y luchar con estos rasgos. Si nos da ira contra los jóvenes que no nos hay que luchar con esto, hay que ir a la iglesia, hay que hablar con los jóvenes, hay que hacerle conocer nuestro conocimiento y una y otra cosa. Entonces eso es uno de los problemas que debemos evitar y debemos considerar en nuestra preparación. Antes de que llegue debemos ser preparados. Retiro para los levitas, ahí llegamos a la pensión. Muchos dicen, yo no me voy a retirar, no es la pensión, eso no es de Dios, y ¿dónde está en la Biblia que se va a retirar a la gente? Yo voy a morir trabajando en la iglesia. Bueno, de un punto de vista, bueno, entendemos la buena intención, pero en el mismo tiempo debemos también considerar que hay más jóvenes que también están esperando ser empleados en la obra, y nosotros prácticamente impedimos a la iglesia de recibir a esos jóvenes por tenernos a nosotros. Así que no nos debemos ofender si viene el tiempo de nuestra jubilación. Esto se aplica a los levitas. De 25 años de adelante vendrán a cumplir su deber en el servicio de tienda de reunión. Y a partir de la edad de 50 años se apartarán del deber del servicio y no servirán más. Pues la Biblia está muy clara. Aquí no se permite, no solo que se ofrece, sino no se permite que sirvan más. Ellos ministrarán a sus hermanos en la tienda de reunión haciendo guardia, pero no harán ningún servicio. Así harás con los levitas y la asignación de los deberes. Claro, eso no son los sacerdotes, son los levitas. Pero nosotros hoy día tenemos trabajos de levitas y trabajos de sacerdotes. La sacerdocía es predicar el evangelio, eso no cede, dan de consejería, ser misionero, eso no caduca, no termina. Pero, por ejemplo, tener una responsabilidad en la iglesia, eso sí es un trabajo pesado, y eso puede dedicarse a los levitas. Cuando viene un momento, un tiempo de la edad, pues podemos decir, ya hemos cumplido nuestro deber con la iglesia, y podemos dejar las responsabilidades a los más jóvenes, ¿sí? Eso son los versículos que tenemos en la Biblia. Por eso, hermanos, no es ningún pecado si viene en tiempo de nuestra jubilación, si no es bíblico totalmente, si nos retiramos de responsabilidades. Que no es bíblico es no predicar más el evangelio, eso no. Y es bueno prepararnos para el tiempo de nuestra jubilación. Muchas gracias, Pastor Petko, por esa información tan clara y amplia. Y de este tema seguramente podíamos hablar mucho más, sino que el tiempo ya se nos fue. Pero podemos haber otras preguntas y otros comentarios que podíamos hacer acerca de esto. Interesante, cómo poder nosotros prepararnos para ese momento, o cómo ayudar también a nuestros hermanos que ya están de edad. Como les mencionaba, acerca en Colombia se hace congresos especiales para ellos. Me hace acordar de uno de esos. Yo estuve viajando con los ancianos y fue algo interesante porque algunos de ellos nunca habían montado en avión en su vida. Y cuando hicimos esa actividad en ese año, fueron en avión. Y para ellos era lo más hermoso saber esa experiencia tan feliz. Otros nunca habían ido a la playa, nunca habían ido al mar. Y eran hermanos ya de 80, 90, había hasta de más de 100 años.
felices también de que iban a estar en el mar, que no conocían del mar, o sea, siempre han estado lejos del mar. Entonces hay cosas que hacen de que la vida es muy agradable, aún está en la edad ya de ser un anciano, así tengan más de 100 años, pueden ser felices y pueden aprovechar cada momento de la vida. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de ser niño, tiempo de ser adolescente, de ser joven, de ser ya una persona madura, pero también de ser un anciano. Así de que Dios nos bendiga y muchas gracias por la presentación y las respuestas a las preguntas que teníamos en el día de hoy. Esperamos que ustedes hayan sido bendecidos también con esta temática y si hay alguna pregunta o algo pueden hacernos y podemos en otra ocasión también dialogar un poco más sobre este tema que sería interesante ampliarlo un poco más. Vamos a terminar con una oración, por favor, Pastor Petco. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia y porque tenemos esa promesa de nuestro Señor Jesús que Él jamás nos abandonará. No importa de nuestra edad, no importa de nuestra capacidad, siempre podemos contar con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Pero también te agradecemos, Señor, que tú nos estás advirtiendo que lo mejor de todo es siempre cerrar preparados mentalmente, físicamente, porque viene ese tiempo de la edad avanzada. Muchos esperan que Jesús va a venir y nos van a recoger antes de que se mueren. Pero, sin embargo, vemos que el tiempo pasa y puede ser que todavía hay que esperar más. Entonces, mejor prepararnos para disfrutar este tiempo tan importante, el tiempo de la vejez. Puede ser que somos unos elementos muy importantes para nuestros hijos y nuestros nietos, darle consejería, ayudarle a aprender todo lo que nosotros hemos aprendido para que ellos puedan evitar los fracasos y dificultades en su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los que nos han seguido en el día de hoy y esperamos vernos la próxima semana desde Perú, desde allí, desde las instalaciones de Carlos Cosel. Vamos a estar para la siguiente semana y que podamos también seguir participando y esperamos que ustedes nos puedan seguir acompañando también en estas preguntas y respuestas de este programa que pueda ser de ayuda para ustedes también. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Pastor Petco. Gracias a usted. Dios le bendiga. Amén. Amén.